y seguimos este paseo por el sacramento de la penitencia. Comenzamos. Shalom Ubraja para todas y todos, mis hermanas y hermanos queridos. Sean siempre y nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lizard. Vamos a continuar con la historia de este sacramento tan importante para nosotros como cristianos. Y lo vamos a hacer con la penitencia de los orígenes. En la iglesia primitiva, el estado de gracia y comunión eclesial obtenido por el bautismo se veía interrumpido por ciertos pecados particularmente graves como la idolatría, el asesinato y también el adulterio. Pero sí que es verdad que en estos casos la reconciliación estaba ligada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer una penitencia larga y además pública por sus pecados, para luego, por supuesto, ser bienvenidos y reinsertados de nuevo en la comunidad. Entonces, al ingresar en la orden de los penitentes, Ordo Poenitentium, para la penitencia canónica, rara vez se admitía, tanto que a veces era solo una vez en el curso de la vida. Ahora hablaremos de la penitencia canónica. En esta, el estado del penitente era muy gravoso. Se trataba de ser excluido de la comunidad eclesial, sin poder participar de la Eucaristía, permaneciendo muchísimo tiempo arrodillado en el suelo desnudo de la iglesia, haciendo también largos ayunos y además asumiendo una apariencia modesta e inculta, vestido con ropas humildes consistentes de una túnica áspera y cruda. Y bueno, después de esta tortuosa experiencia en el periodo de esta penitencia, el individuo es nuevamente acogido en la comunidad después de una exhortación del obispo y pudiéndose acercar a la Eucaristía. También nace otro concepto de penitencia llamada la penitencia tarifada. Muy posteriormente, la iglesia modificó la disciplina de la penitencia, y esto porque verdaderamente prestó especial atención en el beneficio espiritual que ésta tenía sobre los penitentes. Además de que también la penitencia canónica no estaba en uso en todas las áreas. Se cree que en algunas provincias alejadas de Roma, como Escocia, Inglaterra y especialmente Irlanda, conocieron la penitencia antigua. Y decimos que desde Irlanda especialmente porque de allí, a partir del siglo VII, se le da un enfoque diferente en la evaluación del pecado y sus consecuencias, y eso por supuesto se extiende al resto de Europa, haciendo que el proceso penitencial se vuelva privado y menos gravoso. El pecador confesaba sus pecados al presbítero y ya no al obispo, expiando en privado y reexpiando cada vez que sea necesario, tal cual lo practicamos hoy. Así que, mis hermanas y hermanos queridos, la iglesia continuó articulando cada vez más el concepto del pecado, o más bien su reflexión hacia el pecado, y comenzó a dividirlo por categorías. Así que así les asignaban penitencias específicas. Y este nuevo tipo de penitencia se denomina la penitencia tarifada, ya que todo pecado contraía en esencia una deuda con Dios, así que por supuesto había que pagarla con un precio o una tarifa penitencial que estaba ya establecida o al menos indicada a priori. Pero también es verdad que esta práctica tenía una pretensión y no era nada más que estandarizar
el trato hacia los fieles, evitando con esto que por un pecado alguien expiase más o menos. Y así se iba educando al sacerdote en la manera de dirigir las almas. Y estas tarifas o tasas penitenciales estaban contenidas en estos llamados libros penitenciales, que tuvieron su mayor circulación en el periodo del siglo VII al IX. Los castigos consistían en mortificaciones corporales más o menos severas, y estas solían coincidir con el ayuno. Y esto llega a tal punto que hacer penitencia pasó a ser casi un sinónimo de ayunar. Pero el ayuno no significaba privarse de todos los alimentos, sino más bien una forma severa de renunciar a cierto tipo de ellos. El penitente solo comía pan y agua en casos muy extremos de pecado, pero lo más común era ayunar con legumbres secas, leche descremada y queso, o simplemente abstenerse de los alimentos como la carne y el vino. Y vamos a finalizar esta parte de este sacramento con las indulgencias. Aunque las penitencias se habían vuelto un poco más ligeras que en sus orígenes, estas seguían siendo una carga excesiva para los creyentes. Así que para intentar solucionar este problema, empezaron a introducir estas prácticas de las indulgencias. Una vez obtenido el perdón sacramental por la culpa, esto gracias a la confesión de los pecados y al sincero arrepentimiento, el pecador debía afrontar una pena temporal que podía ser cancelada parcial o totalmente gracias a las misas, oraciones, obras de misericordia y participación en las cruzadas. Pero en este último no vamos a ahondar nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si quieren que hable de las cruzadas, dejármelo en la caja de los comentarios y hacemos un video solo para ellas. También se podían hacer peregrinaciones para ganar esta indulgencia, o también adquiriendo otros méritos. A partir del siglo XII se desarrolló la teoría de que la Iglesia, al conceder indulgencias, concedía a los pecadores sobre abundancia de méritos de Cristo y también de los santos, constituyendo así el tesoro de la Iglesia. Aunque nacida con la intención de convertir al creyente en penitencias más constructivas, esta práctica de las indulgencias suscita una serie de abusos que rebasaban los límites teológicos de la misma. Así que Santo Tomás de Aquino se encarga de aclarar la distinción entre el verdadero y falso arrepentimiento, y también entre una verdadera y falsa penitencia. Y estas prácticas verdaderamente abusivas de las indulgencias fueron a partir del año 1300, involucrando grandes sumas de dinero que por supuesto desvalorizaban el concepto mismo del perdón y la confesión. Fue tal este abuso que prácticamente llegó a convertirse en un mercado de indulgencias. Pero también hay que destacar los numerosos teólogos y santos que acusaron repetidamente esta práctica. Y ojo al dato, la mayor reacción adversa a este movimiento tuvo lugar en el 1515 con las 95 tesis de Martín Lutero, y que por supuesto que da como resultado el cisma protestante. Los promotores del Concilio de Trento son los que toman las medidas restrictivas contra estos abusos
de las indulgencias y llevan a la práctica los años siguientes intentos más coherentes con los originales. También con los concilios ecuménicos Vaticano I y Vaticano II, la Iglesia proporcionó una visión orgánica de la relación entre el pecado, arrepentimiento, penitencia, reparación y conversión. El Papa Pablo VI publica en la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina et Usus para la reorganización de la materia de indulgencias, y con la exhortación apostólica post-sinodal Reconciliatio et Penitentia del 2 de diciembre de 1984, el Papa Juan Pablo II precisó el correcto uso de este sacramento. La indulgencia es parcial o plenaria según libere en parte o en todo de la pena temporal debida por los pecados. Las indulgencias se pueden aplicar a los vivos o a los muertos. Y así, mis hermanas y hermanos queridos, concluimos la segunda parte de este sacramento, y no se pierdan la tercera, que va a ser el desenlace. Así que no se aparten de su canal NJP Lizar, donde seguimos aprendiendo sobre nuestra iglesia, y así podemos estar muchísimo más enterados de los verdaderos significados de cada uno de nuestros sacramentos. Así que no se aparten y que vaya bien.